Señoras y señoritas, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. No me pueden decir que esto no les fascina. Fíjense, tenemos un círculo que se ha doblado una parte hacia el lado izquierdo hasta llegar al centro del círculo. Es decir, hemos doblado una parte del círculo y se ha formado esta figura tan interesante. Tenemos que encontrar esta área verde oscuro que es el área que doblamos. Muy bien. Ahora, tenemos por aquí una línea que es la línea donde se dobló pues esta parte del círculo. Y que esta línea pues es una cuerda, ¿no? Es una cuerda del círculo. Para que se pueda visualizar mejor vamos a continuar el círculo y lo vamos a trazar de esta forma. Muy bien, ahora sí se puede ver muy bien que esto de aquí es una cuerda. Perfecto. Ahora, díganme ustedes si es que esta área que queremos encontrar no es igual a esta área de acá. Pues claro que sí, es la misma área porque es el área que se dobló. Perfecto. Ahora, tenemos que la cuerda mide 30 raíz cuadrada de 3. Vamos a borrarlo y recuérdenlo, medía 30 raíz cuadrada de 3. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar el radio del círculo, pero un radio que sea perpendicular a esta cuerda. Es decir, vamos a trazar este radio de esta forma. Fíjense, como es perpendicular a la cuerda, todos los ángulos, estos ángulos de aquí, los 4 ángulos van a ser de 90 grados. Y como estamos trazando un radio perpendicular a una cuerda, esto nos permite decir pues que la cuerda se divide en dos partes iguales. Si quieren saber cómo se llama este teorema, déjenmelo saber en los comentarios. Muy bien, entonces como divide a la cuerda en dos partes iguales y la cuerda entera medía 30 raíz cuadrada de 3, esto va a medir 15 raíz cuadrada de 3 y lógicamente la parte de acá abajo también mide lo mismo. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es trazar el radio desde el centro hasta este punto de aquí. De esta forma y también hacia abajo. De esta forma. Muy bien. Al radio del círculo lo vamos a llamar R minúscula. Como esto es el radio y esto de aquí también es el radio, todo se llama R. Perfecto. Ahora, pónganle mucho ojo que como esta área que habíamos dicho que es verde oscura es igual a esta área de acá, entonces fíjense, aquí está la mitad de esta línea de aquí y esta línea de aquí es el radio también del círculo. Por lo tanto, como todo esto mide R, esto de aquí va a medir R medios y la parte de acá también, pues, ¿no? R medios. Muy bien. Tenemos un triángulo rectángulo, recuerden que aquí también hay 90 grados y aquí también. Tenemos un triángulo rectángulo, fíjense solo en este triángulo de acá arriba. Y tenemos sus tres lados, así que podemos utilizar el poderosísimo teorema de Pitágoras. Tenemos entonces que el poderosísimo teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Pues es R, nos queda R cuadrado. Igual a cualquiera de estos dos lados al cuadrado. Vamos a decir que este lado es A. Entonces nos queda 15 raíz cuadrada de 3 al cuadrado más el otro lado que es R medios. Entonces por aquí nos queda R medios también al cuadrado. Vamos a continuar. Tenemos R cuadrado igual 15 al cuadrado es 225. Y multiplicado por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado pues es 3. Entonces nos queda multiplicado por 3. Más R medios al cuadrado es R cuadrado sobre 4. Perfecto. Vamos a pasar este término al lado izquierdo. Nos queda R cuadrado menos R cuadrado cuartos. Y esto va a ser igual a 225 por 3. Lo vamos a dejar escrito de esa forma. 225 por 3. Muy bien. Y vamos a realizar esta resta. Es un número entero menos una fracción. Yo realizo de esta forma. 4 por R cuadrado nos da 4R cuadrado. Menos R cuadrado nos da 3R cuadrado. Sobre este denominador. Si quieres puedes poner por aquí un 1 y sumarlo como fracciones como siempre se hace. Muy bien. Y esto va a ser igual a 225 multiplicado por 3. Vamos a pasar este 4 a multiplicar y este 3 a dividir. Nos queda que R cuadrado va a ser igual a 225 por 3. Fíjense, he anotado solo esto. Pasamos el 4 a multiplicar y este 3 lo pasamos a dividir. Nos queda de esta forma. Simplificando este 3 con este 3 nos queda que R cuadrado, señores y señoritas, es 225 por 4, que nos da 900. Perfecto. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y no vamos a poner los valores, las propiedades de los valores absolutos, más menos, porque solo necesitamos la parte positiva. Entonces, simplificando el índice con el exponente, del lado izquierdo obtenemos R.
Y del lado derecho obtenemos la raíz cuadrada de 900, que es 30. Espectacular, hemos obtenido ya por aquí el radio de nuestro círculo. Y con esto ya creo que podemos encontrar el área sombreada, ¿verdad? Antes de eso, pues vamos a borrar esto de aquí y vamos a anotar los valores. Como esto es el radio, mide 30, muy bien. Y como esta parte de aquí es R medios, es decir, el radio dividido para 2, 30 para 2, pues es 15. Nos queda por aquí 15, perfecto. Acá abajo también vamos a tener 30, por aquí también vamos a tener 15. Espectacular. Y ahora vamos a trazar dos líneas iguales a estas líneas de aquí, fíjense, de esta forma. ¿Y qué pasa con esto de aquí? Que esta línea de aquí, que mide 30, también va a ser igual que esta de aquí. Porque fíjense, tenemos la misma base y la misma altura de dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, pues la hipotenusa tiene que ser igual también. Esto va a ser 30 y esto de aquí también va a ser 30. Perfecto. Ahora, pónganle mucho ojo a este triángulo de aquí, ¿sí? Este triángulo que tiene hipotenusa 30, esta parte 15 y esta parte 15 raíz cuadrada de 3. Es un triángulo notable. Vamos a graficarlo por aquí. Tenemos dos triángulos por aquí. Fíjense, me salió un poco a la izquierda este triángulo de aquí. Este triángulo rojo va a representar el triángulo que tenemos aquí. Que esto mide 15, esta parte de la hipotenusa mide 30, ¿sí? Y esta parte de acá abajo mide ¿cuánto? Mide 15 raíz cuadrada de 3. Perfecto. Y fíjense que es casi idéntico a este triángulo de aquí. Este es un triángulo notable de 30, 60 y 90 grados. Fíjense, K vendría a ser 15. Y por aquí tenemos 2K, es decir, 2 veces 15 que nos da 30. Y por aquí tendríamos K multiplicado por raíz cuadrada de 3, es decir, 15 por raíz cuadrada de 3. Se trata pues de un triángulo notable de 30, 60 y 90 grados. Entonces vamos a anotar estos ángulos aquí. Este ángulo de aquí entonces va a ser de 30 grados y este ángulo de aquí va a ser de 60 grados. Y como este triángulo es igual a este triángulo, por aquí también tendríamos 60 grados y por aquí también tendríamos 30 grados. Fascinante. Y ahora vamos a borrar esto de aquí que solo era para explicar que eran triángulos notables de 30, 60 y 90 grados. ¿Y para qué hicimos todo esto? Bueno, hicimos todo esto para que se fijen simplemente en esta parte que estoy remarcando en este momento. Esta parte de aquí, fíjense, es un tercio de círculo. Ya podemos decir que el área sombreada va a ser igual al área del círculo, perdón, al área de un tercio de círculo, que lo vamos a denominar, lo vamos a escribir de esta forma. El área de un tercio de círculo es esta parte de aquí, pónganle mucha atención. Y a esta parte de aquí le vamos a quitar este triángulo de aquí. Entonces, menos el área de un triángulo, ¿qué nos da? Nos da esta área que está vacía. Y esta área que está vacía, pues es la misma área que está sombreada aquí, o que está doblada. Muy bien, entonces ya podemos encontrar el área sombreada. Podemos decir que el área sombreada es igual a el área de un tercio de círculo, que es pi por radio al cuadrado sobre 3, menos el área de un triángulo, fíjense, sobre 3 porque es un tercio de círculo. No explicamos por qué es un tercio de círculo. Aquí hay 120 grados, para eso encontramos estos ángulos de aquí. Entre los dos hay 120 grados. Como todo el círculo es de 360 grados, si dividimos 360 para 3 nos da 120. Entonces es un tercio de círculo. Perfecto. Ahora el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual a pi. ¿Y cuál es el radio? El radio, fíjense, ya lo tenemos por aquí, es 30. Entonces nos queda 30 al cuadrado. Pero 30 al cuadrado se puede escribir como 30 por 30. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y todo esto dividido para 3. Menos la base del triángulo. ¿De qué triángulo? De este triángulo grande que tenemos aquí. La base es esta de aquí. Era esto de aquí que sería todo esto, ¿no? 30 raíz cuadrada de 3. Vamos a escribir 30 raíz cuadrada de 3. Muy bien, base por altura. La altura es esta partecita de aquí que ya sabemos que mide 15. Y todo esto sobre 2. Muy bien, simplificando tendríamos por aquí 15. Y simplificando la tercera 1 y la tercera 10, tenemos por aquí 300. Por lo tanto, señores y señoritas, el área sombreada va a ser igual a 300 pi menos 15 por 15, que nos da 225. Vamos a escribirlo al lado izquierdo. Entonces tenemos 300 pi menos
225 raíz cuadrada de 3. Dígame que no es fascinante. Y esto de aquí, unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Fascinante, espectacular. Tenemos el área sombreada exacta y también vamos a dejar el área sombreada aproximada. El área sombreada es aproximadamente 552,77 unidades cuadradas. Fenomenal. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.